Me mudé de la casa de mis padres hace casi 5 meses cuando encontré una oferta de trabajo que incluía un departamento para vivir arriba. No voy a entrar en muchos detalles sobre mi vida antes de eso, pero estaba ansioso por dejar atrás mi situación y tener mi propia vida libre de ella, así que me lancé a la oportunidad. Llamé al número de teléfono que proporcionaron y hablé con una mujer mayor que sonaba amable, quien anotó mi nombre y respondió algunas de mis preguntas. Al principio, era escéptico y lo expresé, lo cual es comprensible dado lo bien pagado que era y todo lo que implicaba aceptar el trabajo. Me aseguró que era una oferta real y que la razón de eso era porque estaban luchando por encontrar a alguien que se quedara en el trabajo por más de unas pocas semanas. Obviamente, esto era una señal de alerta, e incluso intenté pedir más información, pero ella se mostró reacia a decirme más. La mayoría de la gente se habría ido en ese momento, y con razón, pero como dije, estaba en una mala situación y necesitaba salir, así que la desesperación venció la lógica y la razón. El trabajo consistía en cuidar una tienda en un pueblo pequeño a unos kilómetros de donde crecí. Estaría a cargo de toda la tienda, aparte de pedir el inventario, ya que la señora a cargo de todo dijo que ellos pedían el inventario periódicamente por su cuenta, así que solo tendría que preocuparme por descargar y estanterías. No tenía coche, así que tuve que pedirle a un amigo local que me llevara. Les expliqué todo el asunto, obviamente, no pensaron que fuera una buena idea, pero también entendieron en qué posición estaba, así que rápidamente lo dejaron pasar. Una parte de mí desearía que no lo hubieran hecho, pero, la retrospectiva es 2020, como dicen. Cuando llegamos al pueblo tranquilo de Pinewood, llamado muy originalmente así por el hecho de que estaba, de hecho, en medio de una zona boscosa de pinos, ya sentí esta sensación de rareza. Ahora, escuchas historias sobre esto todo el tiempo, gente conduciendo por pueblos viejos y espeluznantes donde los residentes solo te miran mientras pasas, pero así era este pueblo. Tanto mi amigo como yo estábamos extremadamente asustados por esto, incluso me preguntó varias veces si estaba absolutamente seguro de esto, pero honestamente, entre vivir en un pueblo espeluznante y volver con mis padres, me iría con un asesino en serie si tuviera que hacerlo. Llegamos a la tienda, que estaba situada al final de la calle principal que atraviesa el pueblo, una tienda general, que parecía un poco deteriorada de esa manera típica de los pueblos antiguos, donde casi tiene un encanto. Lo admito, el encanto me atrajo un poco, y pensé que tal vez los habitantes del pueblo simplemente no veían a mucha gente pasar, y mucho menos mudarse, o tal vez solo estaba tratando de convencerme de que esto era normal. La anciana con la que hablé por teléfono me recibió en la puerta, donde los otros habitantes del pueblo solo habían estado mirando, parecía de buen humor y, honestamente, solo una anciana dulce, tal vez de unos 70 años. Siguiendo con el tema del anonimato, por el resto de este relato de los acontecimientos, la llamaré señora Sylvie, o simplemente Sylvie. Sylvie me saludó con tanta calidez y amabilidad que, honestamente, olvidé todo sobre todas las cosas extrañas que llevaron a este punto. Esta fue la conversación, lo mejor que pude recordar. Sylvie, debes ser Adam. Qué joven tan guapo. Muchas gracias por hacerte cargo de la tienda. Este viejo lugar es un elemento básico en este pueblo, y ya soy demasiado mayor para seguir haciéndolo, ya ves. No hay problema, señorita. Realmente debería agradecerle, quiero decir, me está dando un hogar y un trabajo remunerado. De verdad, muchas gracias. Sylvie, cállate, no pienses en eso. Intercambiando algunas amabilidades más, me tomó la mano con ambas en un apretón de manos. Recuerdo que sus manos estaban frías, no como la frialdad de un cadáver, pero aún más frías de lo que sentía que era natural, dado que era el final de la primavera entrando en el verano. No le presté mucha atención mientras mi amigo sacaba mis 2 maletas del coche. ¿Eso es todo lo que tienes, cariño?, preguntó Sylvie, señalando con un dedo arrugado lo que albergaba todo lo que tenía para llamar mío. Sí, no mucho, pero es suficiente, respondí. Principalmente era ropa, una laptop que me había dado el amigo que me estaba llevando después de que él se comprara una nueva, y algunas otras cosas. Sylvie asintió, manteniendo esa sonrisa cálida y acogedora que había tenido todo el tiempo. Si necesitas ropa, el señor Corrigan es dueño de la sastrería al final de la calle, puedes tomar cualquier cosa que vendamos aquí si la necesitas, por supuesto, se descontará de tu salario, con un descuento, por supuesto. Asentí, siguiendo su movimiento de la mano en dirección a la calle. La calle parecía desierta, como si hubiera sido abandonada hace mucho tiempo y dejada pudrirse sin un alma a la vista. Sintiendo lo que estaba pensando,
no es que estuviera haciendo mucho para ocultarlo en mi rostro, Sylvie continuó. La mayoría de la gente de este pueblo son ancianos como yo, es un lugar tranquilo, no hay mucha vida por la tarde y por la noche. Hay algunas parejas más jóvenes, mayores que tú, pero se acostumbraron a los tiempos tranquilos que solemos respetar. Dicho esto, pedimos que mantengas el ruido al mínimo en las últimas horas, los viejos necesitamos nuestro sueño de belleza, ya sabes. Con eso, soltó una risita, del tipo que escucharías a cualquier anciana en un hogar de ancianos. Honestamente, tenía un encanto, la forma en que hablaba daba un aire de maternidad, una sensación de cuidado genuino por quien quiera que hablara o de quien hablara. Ahora bien, si me sigues, cariño, te mostraré tu departamento. No es mucho, pero debería ser suficiente para alguien que vive solo. Solo. Fue en ese momento cuando la mera idea realmente me llegó. Supongo que, para la mayoría de la gente, este sería un pensamiento bastante escalofriante, la soledad, pero encontré consuelo en él. Mis padres nunca fueron un consuelo para mí, y de todos modos pasaba la mayor parte del tiempo solo. Me acostumbré a ello, lo recibí con agrado, mi espacio seguro. Sylvie me guió por la tienda, era bastante pequeña, pero eso era de esperar, supongo. En cierto modo, era linda, una pequeña tienda general para un pueblo pequeño, algunos pasillos con estantes llenos, algunos refrigeradores en la parte de atrás para carnes y productos congelados, y algunos otros, bueno, artículos generales. En la parte de atrás era donde estaría la mayor parte del tiempo, un mostrador de cajero, un estante detrás lleno de cigarrillos y un espejo para ver en algunas partes de la tienda. El lugar no tenía ningún tipo de vigilancia, lo cual supongo que era apropiado para una tienda tan antigua, y en un pueblito tranquilo, supongo que el crimen no es muy común de todos modos. Al lado del mostrador de la caja registradora estaba la puerta del almacén, con un congelador a lo largo de la pared del fondo y el resto solo estantes. A través de allí, estaba la puerta de las escaleras que conducían a mi departamento, y una puerta que conducía al exterior a la parte trasera donde estaba la basura. Subiendo las escaleras mientras mi amigo me ayudaba a llevar mis maletas, llegué a la cima, un largo pasillo me saludó, las luces de un amarillo tenue con ese zumbido fluorescente demasiado familiar. Mi puerta era la primera, y luego había otra puerta al final. La miré un poco desconcertado, pensando que debía ser el departamento de al lado, aunque a diferencia del mío, no había mirilla y parecía haber bastantes cerraduras en ella. Era difícil de ver desde el ángulo en el que estaba parado, pero seguro que era extraño. Abriendo la puerta y dejándome entrar, obtuve mi primera vista del lugar. Ciertamente no me pareció pequeño, pero, de nuevo, una caja de cartón probablemente habría sido un hogar acogedor para mí en ese momento. Pero el lugar era más de lo que podía pedir, una pequeña sala de estar justo en la puerta, sin televisión pero eso estaba bien, un comedor en el otro extremo, que estaba frente a una cocina bastante grande. Todo el lugar estaba anticuado con paredes cubiertas de papel tapiz, ese amarillo vintage en la cocina, el sofá en la sala de estar manchado con flores. Algunos probablemente lo llamarían cursi, pero encontré un encanto en él, se sentía como el tipo de lugar que alguien podría llamar hogar. Señaló un pasillo corto, guiándome hacia donde estaban el dormitorio y el baño. El dormitorio tenía una cama y un colchón, que parecían un poco desgastados pero utilizables, por lo que se disculpó, pero le dije que estaba más que bien, un armario decentemente grande y un escritorio en el extremo opuesto. Frente al dormitorio estaba el baño, completo con una ducha, una bañera, un inodoro que miraba hacia el lavabo y un espejo. Sí, eso significaba que tenía que mirarme a mí mismo cuando lo estaba usando, y sí, lo odiaba. Dejé mis maletas mientras caminábamos hacia la puerta principal, despidiendo a mi amigo ya que tenía que hacer el viaje de regreso, dejándome atrás para hablar un poco más con Sylvie. Puso una tetera con agua en la estufa y nos sentamos a la mesa del comedor. Sé que este no es el tipo de lugar que los jóvenes llamarían elegante, pero espero que sea lo suficientemente bueno para ti. Es más de lo que podría pedir. De verdad. Muchas gracias. Ella me sonrió cálidamente. Si no te importa que te pregunte, cariño, ¿qué te llevó a aceptar el trabajo? Es bastante raro que tengamos jóvenes en este pueblo, y aún más raro que se queden. Lo pensé un poco, decidiendo cómo responder. Bueno, señora. Oh, cariño, puedes llamarme Sylvie. Puedes llamarme señora cuando sea tan vieja que ya ni siquiera pueda caminar. Soltó una risita. Su alegre comportamiento me tranquilizó más. Medité en mi cabeza cómo responder.
No quería contarle mi historia triste, así que respondí de forma bastante sencilla: bueno, señor Silvie, yo, realmente solo quería un nuevo comienzo, lejos de las cosas. Me miró por un momento, tal vez decidiendo si quería presionarme para obtener más detalles o no. En última instancia, decidió no hacerlo, aceptando mi respuesta y tal vez reconociendo que no quería hablar más sobre ello. Después de un momento, respondí con mi propia pregunta: ¿cómo es que estás buscando a alguien para dirigir la tienda? Incluso dándoles, bueno, a mí, el espacio del departamento y todo. Supongo que simplemente parece demasiado bueno para ser verdad, tartamudeé por un momento, asegurándome de que no se sintiera ofendida, lo cual, por supuesto, estoy más que agradecido de que no lo sea. Ella se rió entre dientes cálidamente ante mi tropiezo verbal, luego asintió. Bueno, comenzó, yo dirigí esta tienda hace algún tiempo. La dirigí con mi difunto esposo, ya ves, y se había convertido en algo básico para los lugareños. Cuando mi hijo tuvo la edad suficiente para hacerse cargo, prometió hacerlo para dejarme jubilarme, y me mudé a la casa al final del camino. Hizo una pausa por un momento, como para decidir cuánto de lo siguiente incluir. Había dirigido la tienda durante quizás unos meses antes de que comenzara a parecer tenso. Había asumido que dirigir la tienda había comenzado a causarle mucho estrés, y me dijo que quería dejar el pueblo. Nunca me dijo por qué exactamente. Parecía entristecerse en la última parte. Sentí que había más que eso, pero no quería indagar, ya que me había dado la misma cortesía. De todos modos, después de que se fue, había considerado hacerme cargo de la tienda de nuevo, pero sentí que tal vez ya era un poco mayor para entonces. No había nadie en el pueblo que pudiera hacerse cargo, así que me dediqué a publicar una oferta de trabajo. He tenido algunas personas que lo han aceptado desde entonces, aunque por lo general no se quedan por más de unos pocos años. Me pareció un poco preocupante esa última parte. Este parecía el trabajo perfecto, la situación perfecta para que me la dieran. ¿Hubo alguna razón para eso? Tarareó para sí misma, contemplando su respuesta. Todos parecían estar bastante estresados por dirigir la tienda, sin energía. Todos habían sido jóvenes como tú, así que supongo que fue fatiga por la responsabilidad, lo cual entiendo. Asintió con la cabeza en esa última parte, aparentemente para sí misma. Sentí que ciertamente me estaba ocultando más detalles, pero no estaba en condiciones de indagar más. Necesitaba esto tanto como ella parecía, así que no quería estropearlo preguntando demasiado. Pasamos un tiempo después hablando sobre lo que tendría que hacer en la tienda, los acontecimientos del pueblo y algunos detalles de los habitantes del pueblo. Nos había servido té, que habíamos terminado hacía mucho tiempo cuando el sol comenzó a ponerse sobre el horizonte. Se excusó, diciendo que se estaba haciendo tarde, a lo que dije que entendía mientras la acompañaba a la puerta. Me agradeció de nuevo cuando se fue. Durante el primer mes de vivir aquí, las cosas fueron tranquilas, refrescantemente tranquilas. Me despertaba alrededor de las 6, comía, me duchaba y luego abría la tienda a las 7. Había instalado mi laptop en el escritorio de la cajera, ya que Silvia me dijo que era libre de hacer lo que quisiera durante las horas lentas, siempre y cuando la tienda estuviera surtida y limpia. Estaba tranquilo la mayor parte del tiempo, con algún cliente ocasional que entraba. A pesar de mi impresión inicial de los habitantes del pueblo, todos eran bastante agradables, respetuosos y excéntricos, y los había llegado a conocer a todos bastante bien. Estaba el señor Corrigan, el sastre, un hombre bien vestido con acento británico, a quien le encantaba hablar sobre historias de su pasado, la mayoría de las cuales supongo que son inventadas, o si se le creyera, el hombre era un conocido cazador exótico, soldado, espía, científico, pariente del duque de Gales y todo un don Juan. Estaba la señorita Morgan, que era una anciana de piel oscura que se comportaba con etiqueta y aplomo, vestida como una mujer sacada directamente de la época victoriana, aunque siempre parecía bastante amable, aunque un poco pretenciosa. Estaban el señor y la señora Laydon, el médico y el veterinario locales, respectivamente, que eran los más jóvenes entre los residentes, de unos 30 y tantos a 40 y tantos años, así como su hijo y su hija, que eran solo un poco más jóvenes que yo. Había más, pero a estas alturas creo que he pintado un cuadro lo suficientemente bueno. Este pueblo era muy unido, tranquilo, pacífico y encantador. Ahí es donde termina lo normal y comienza lo preocupante, comenzando con un sentimiento. En algún momento, alrededor de mi segundo mes aquí, comencé a tener esta sensación de ser observado. Al principio,
Era solo una pequeña sensación, como cuando caminas por una calle concurrida y miras por encima del hombro de vez en cuando. Siempre había sido un poco ansioso, por lo que se descartó fácilmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sensación solo creció, y siempre se sentía peor cuando estaba en el pasillo fuera de mi departamento, esta sensación como si algo me estuviera mirando fijamente, perforando agujeros en la parte posterior de mi cuello. Para dar una descripción de lo mal que se puso la sensación, era como la sensación que tienes al caminar por un callejón oscuro por la noche sin una sola persona alrededor, revisando constantemente en busca de signos de vida que nunca detectas. Para entonces, había asumido que tal vez mi trastorno de ansiedad simplemente había empeorado, e hice una nota mental para consultar al señor Lydon cuando pudiera. Era solo una sensación, ya ves, y esas son fáciles de descartar, especialmente cuando es solo una sensación. Una noche, me desperté de un sueño profundo, sobresaltado y alerta. La oscuridad de la habitación se sentía asfixiante, y aunque estaba en mi propia cama, debajo de mi cálida manta, tuve esta repentina y explosiva sensación de que algo estaba allí. Pensé que simplemente había tenido una pesadilla, pero de todos modos escaneé la habitación. No había nada, nada en absoluto, y me sentí tonto por siquiera considerar la idea. Toc, toc, toc. Mi sangre se heló cuando escuché golpear. Inicialmente supuse que era en la ventana del extremo opuesto de la habitación, tal vez una rama fuera. Pero no había ningún árbol allí lo suficientemente cerca para eso. Tal vez alguien estaba en la puerta de mi casa. A esta hora, sin embargo, no es probable. El silencio era ensordecedor, pero lo suficientemente largo como para que empezara a sentir que tal vez solo lo había imaginado. Toc, toc, toc. Sentí que la bilis subía por la parte posterior de mi garganta y que cada cabello de mi cuerpo se ponía en alerta. Ciertamente no lo imaginé, eso era real. La racionalidad entró en acción y continué razonando conmigo mismo que podría ser. Tal vez había un roedor en las paredes o en el ático, aunque no había visto excrementos de ratones ni ratas, pero eso no significa que no pueda verlos. Toc, toc, toc. Mis ojos se movieron hacia la puerta de mi dormitorio. Vivía solo, pero aún así mantenía la puerta de mi dormitorio cerrada. No estoy seguro de si eso es raro, pero al haber crecido sin privacidad ni seguridad, cerrar la puerta me hacía sentir seguro y cómodo. Toc, toc, toc. ¿Qué? La mierda. Estaba en la puerta. Los golpes estaban en la maldita puerta. No en la parte inferior de la puerta, donde todavía podía razonar que era un roedor, en la parte superior central de la maldita puerta. Alguien, o algo, estaba detrás de esa puerta, golpeando en ella, en intervalos de 3. Toc, toc, toc. Hubo 3 golpes, luego una pausa de unos momentos, lo suficientemente larga como para que mis oídos comenzaran a sintonizarse con cualquier otro ruido posible, luego golpeando de nuevo. Me sentí enfermo, horrorizado. ¿Qué haces en una situación como esta? Fuera lo que fuera o quien fuera, estaba dentro de mi casa, golpeando mi puerta por la razón que fuera. Un ladrón normal no estaría golpeando la puerta cerrada del dormitorio de alguien, y seguro que no una y otra vez. Toc, toc, toc. ¿Un asesino psicópata? Tan lejos de los caminos trillados. He oído cosas más raras que eso. Recuerdo una vez haber oído hablar de un asesino que golpeaba las ventanas de la gente por la noche para traerlos a la confusión. ¿Podría ser algo similar? Iba a morir si abría esa puerta. Pero ese tipo lo hizo para poder entrar, y esta persona ya estaba en el maldito departamento, entonces, ¿por qué no simplemente matarme? Toc, toc, toc. Me rompí el cerebro buscando cualquier cosa en mi habitación que pudiera usar para defenderme. No tenía un bate ni nada, ni era dueño de un arma, aunque ciertamente estaría reconsiderando eso después de esta noche, y no creía que una percha de plástico me fuera a ser de mucha utilidad. Entonces recordé que tenía un cúter en mi mesita de noche. Lo había dejado en mis pantalones después de cerrar la tienda, normalmente dejándolo en el almacén para cuando tenía que abrir más cajas, y solo lo noté antes de meterme en la cama. Lo dejé allí para recordar tomarlo por la mañana, y estaba muy feliz de haber sido tan olvidadizo por una vez. Toc, toc, toc. Lentamente lo alcancé, agarrándolo con fuerza mientras extendía la cuchilla y lentamente me levantaba de la cama.
El suelo estaba alfombrado, lo que ayudó a amortiguar mis pasos mientras me acercaba lentamente a la puerta. Mi plan era poner mi oído en ella, evaluar lo que había al otro lado, lo que parece estúpido en retrospectiva, pero pensar es difícil cuando estás en una situación de lucha o huida. Cuando llegué a la puerta, me sentí abrumado por una nueva sensación que me hizo detenerme al instante. Toc, toc, toc. Cuando era niño, un mapache se había metido en nuestras paredes de alguna manera y, al no poder escapar, murió. Después de algún tiempo, comenzó a pudrirse, causando un hedor tan fétido que mi padre holgazán se vio obligado a hacer algo al respecto. El olor a muerte es algo que no olvidas. El hedor a podredumbre y descomposición. El hedor que emanaba de detrás de mi puerta. Toc, toc, toc. Contuve las ganas de vomitar por miedo a hacer algún ruido. De alguna manera, no lo olí cuando estaba en la cama, ni siquiera cuando estaba caminando de puntillas hacia la puerta, solo lo olí cuando estaba tal vez a un pie de ella. Tragué saliva con dificultad, me puse una mano sobre la nariz y me incliné en ese paso final, poniendo la oreja en la puerta. No hubo sonido, no hubo respiración, ni siquiera esa ausencia de sonido que se obtiene cuando algo está bloqueando el flujo de aire. Literalmente no era nada en absoluto. Bam bam bam. Me enviaron volando hacia atrás cuando una repentina ráfaga de golpes asaltó mi oído, la puerta se flexionó con cada golpe, amenazando con ser arrancada de sus mismas bisagras o derribada por completo. Me escabullí hacia atrás, retrocediendo debajo de mi escritorio en el lado opuesto de la puerta, escondiéndome como un niño asustado y aferrándome a mi pequeña cuchilla por el amor de Dios. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente gritara. Por favor. Vete. Entonces, simplemente se detuvo. Me quedé acurrucado debajo de mi escritorio, esperando que comenzara de nuevo, pero no lo hizo. No hubo golpes, ni golpes, nada en absoluto, y me quedé allí, demasiado asustado para dejar lo que se había convertido en mi refugio seguro, y finalmente me desmayé por agotamiento. Me desperté tal vez 3 o 4 horas después, el sol acababa de asomarse sobre el horizonte y arrojaba luz a mi habitación. Tal vez, podría haber descartado esto como una pesadilla, si no fuera por el hecho de que me desperté todavía debajo de ese escritorio, el cúter todavía en la mano. Cuando los recuerdos llegaron a mí en una neblina somnolienta, me puse alerta al instante, mirando la puerta. Se veía igual que el día anterior, aunque no estoy del todo seguro de que esperaba mientras me levantaba lentamente. El olor se había ido cuando me acerqué, con el cuchillo en la mano y listo por si acaso mientras giraba lentamente la perilla y abría la puerta. Supongo que no es demasiado impactante que no hubiera nada allí, pero lo que fue más extraño que eso fue el hecho de que nada fue perturbado. Nada había sido tomado, nada había sido derribado, ni siquiera tenía signos de haber sido tocado en absoluto. Caminé por todo el lugar, revisando cada rincón más de una vez, pero no había nada. No fue hasta que comencé a caminar de regreso a mi dormitorio, pensando que tal vez había alucinado o tenido algún tipo de episodio, que mi atención se centró en el suelo. La alfombra había estado en el suelo en la mayor parte de la casa, excepto en el baño y la cocina, y en mi búsqueda del presunto perpetrador, no había huellas embarradas ni nada. En la alfombra justo en la puerta, sin embargo, había 2 manchas húmedas con forma de huellas, que casi se habían disipado y apenas se notaban. Los días que siguieron fueron tranquilos de nuevo, pero la calma no duró mucho. Si solo hubiera sucedido una vez, dudo que lo estuviera poniendo aquí. Hubo calma durante 5 o 6 días, la sensación de ser observado se fue y luego regresó, y luego los golpes por la noche. Sin embargo, no hubo un patrón de alcance, a veces pasaban 3 días entre los golpes, a veces hasta 9, pero tan seguro como sopla el viento, los golpes volverían. Han pasado meses de esto ahora. Dormir se ha vuelto más difícil. Cuando aparece ahora, es más agresivo, golpeando más fuerte cada vez que aparece. Sé que debería llamar a Sylvie, pero he tenido demasiado miedo de escuchar lo que tendría que decir al respecto, ya sea pensando que estoy loco y pidiéndome que me vaya, o alguna verdad que podría tener que no sé qué querría escuchar. Va a aparecer de nuevo esta noche, lo sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Tengo miedo. Estoy horrorizado.